Cuando salió de allí, estaba relajado y tranquilo. Bromeando suavemente con las amenazas de Moisés y con los dulces envenenados que pretendía ofrecernos, volvió a entrar en el palacio. En la sala del consejo pequeño, brillantemente iluminada, reunida por la tarde, los fiscales de la Hebreos, los gobernadores de las ciudades y los más venerables sacerdotes, entre los cuales estaba el ilustre y sabio Amenofis, de la casa de Seti, conocido personalmente por el monarca y distinguido por él. Yo y otros guardias custodiaban las puertas. Convocados presentes, Menerpta entró acompañada del heredero, ocupando el trono, mientras que el hijo tomó el asiento de abajo. Los funcionarios se postraron pero con voz tocó música. Faraón les ordenó que se levantaran y luego les preguntó si el conspirador ya se había ido. Mostrado entre los trabajadores a ellos confiados. Los patrones aparentemente dijeron que no. Sin embargo, informaron, sabían que en la noche los hebreos celebraban reuniones a las que asistían probablemente portadores de los planes de Moisés, ya que se manifestaron en actitudes y la pereza, la rudeza temeraria y el descuido, en una resistencia creciente. ¿Cuáles son los principales trabajos que realiza actualmente?, preguntó Faraón. Edificios en la ciudad de Ramsés, reparación de canales y preparación de ladrillos para estas obras, respondieron los gobernadores. Entonces escucha lo que resuelvo y transmite a tus subordinados, dijo Merneptah. El trabajo de los hebreos debe aumentarse de tal manera que el cansancio les quite el gusto y hora de conspirar, pero, ¿de qué manera crees que podríamos aumentar su tarea diaria? Creemos, gran rey, respondió un arquitecto, que si los obligamos a ser talados mismos la paja que necesitan y que ahora reciben preparada, exigiendo al mismo tiempo la fabricación de la misma cantidad de ladrillos que antes, esto bastará para ocuparlos hasta el agotamiento. Todavía discutían los detalles de la providencia, hasta que el rey se levantó y dijo, dándose cuenta. Termina la reunión, debería entrar en ejecución a partir de mañana, lo cual ha sido resuelto. Pasaron más de 12 días sin consecuencias dignas de mención. Moisés y su hermano no se los vio por ninguna parte. Los hebreos trabajaban el doble y se veían muy frágiles. Todo el mundo se había calmado y yo estaba ocupado con mis tareas familiares, además de la perspectiva del próximo matrimonio de mi hermana Elsiris, triunfando así la voluntad de la madre en relación a Achamus. En la mañana de cierto día, encontrándome fuera de servicio, mi padre me mandó a visitar una viña muy retraído, cuyo cuidador se había enfermado. A cierta distancia de la ciudad, observé, cerca de la camino, una reunión considerable. Escuché exclamaciones y amenazas, mientras levantaba los brazos parecían designar algo que yo no podía ver. Llevé el caballo al lugar y en esa masa de gente de todas las edades, cansado y casi desnudo, reconocí a los hebreos que llevaban paja a una ladrillera. Los guardabosques egipcios permanecieron en silencio a un lado, observando el tumulto con indiferencia. Grandemente asombrado, me subí a la silla y vi, en medio del grupo, a Moisés en persona, seguido por el hermano. La multitud enojada lo acusó, herramientas de trabajo y piedras en manos levantadas, probadas esa ira los iba a convertir en armas de agresión. Una voz que dominaba el alboroto, gritó, «Impostor pérfido, no puedes hacer nada, en lugar de liberarnos acabas de desatar el cólera del gran faraón, ve a ver todos los edificios y hornos de ladrillos, contempla tu obra, en todas partes nuestros hermanos mueren de fatiga y trabajo». Cientos de voces roncas y disonantes exclamaron, «Mátalo». Pensé que si los mismos judíos mataban al jefe, estarían haciendo un verdadero servicio a Merneptah, pero no quería entrometerme en nada, temiendo frotarme con el gran magia. Me contenté con mirarlo. Moisés parecía tranquilo e impasible, brazos cruzados, ceño fruncido, mirando fijamente. Profunda e indefinible la turba enfurecida que lo rodeaba. Tu compañero, muy agitado, cara sonrojado, gesticulaba detrás de él, ciertamente tratando de persuadir a los más cercanos a él. En ese momento, el profeta alzó la voz y su timbre potente y metálico lo ahogó todo como una campana. Bronce, tened paciencia y confiad en Jehová, que os ha prometido libraros, hombres pusilánimes y ciego. Merneptah pagará por su crueldad y terquedad. Antes de que salga el sol por tercera ya no se le impondrá trabajo y se le permitirá salir. Los gritos y clamores cesaron, y la multitud se disolvió, mirándose unos a otros con asombro. A piedras cayeron de sus manos. El compañero de Moisés, evidentemente muy inquieto, lo jaló por el manto tratando de sacarlo lo más rápido posible. Él, sin embargo, rápidamente se liberó y, lentamente, se abrió paso hasta la carretera,
cruzando las densas hileras. Al pasar a mi lado, me miró con ojos de fuego, diciendo, «Joven guerrero, dile a tu señor que el doble trabajo con el que cargó al pueblo elegido lo obligará a venir y pedirme, de inmediato, que lo busque, para poner fin a las calamidades que asaltarán Egipto». Sin detenerse siguió su camino y yo quedé asombrado de la audacia del hechicero, quien, el miedo que inspiró al volverse invulnerable, superó todos los límites. Al volver a casa, muy tarde, la mía ya se había retirado. A nadie hablé, ni vi ni me acosté muy cansado, pero he aquí, me despertaron los gritos y los empujones. Abrí mis ojos somnolientos y noté a mi padre, pálido y nervioso, sacudiéndome, diciendo, «Levántate, Nechou, que están pasando cosas extraordinarias». Todo Egipto es como golpeado por la locura, porque Tifón se enfureció contra nosotros. «¿Qué está pasando?», pregunté estupefacto, mientras me levantaba. Sin que decir una palabra, mi padre me condujo a un mirador. Desde la parte superior se podía ver la calle y un barrio con confinamiento. Innumerables personas corrían por todos lados, rasgando sus ropas y gritando. Desesperado, unos aguadores rompieron los cántaros y los hicieron rodar por el suelo. «Parece», dijo mi padre, «que al amanecer, cuando los aguadores se acercaron al llenar las vasijas, encontraron que el Nilo se había convertido en sangre. Nadie se atrevió a hacer cate al río sagrado, pero, cosa rara, la fuentecita de nuestro jardín sigue sin alterar». «Es obra de la brujería de ese maldito Moisés», respondí, «y debo ir al palacio de inmediato». «Apuesta que toda la gente va para allá». Bajé las escaleras de 4 en 4 y me vestí mientras enganchaban el auto. Al cruzar un sala de estar, encontré a mi madre y a mi hermana, que venían hacia mí, llorando. «¿El Nilo se convierte en sangre?», exclamó Isiris. «Ya sé, pero, por Osiris, quédate quieto», respondí abrazándolos, «y como aquí tenemos agua puro, llene todas las ánforas, cántaros y tazones disponibles, en caso de que el mago maldito venga también contaminan las fuentes. Estoy en camino a Faraón, quien sin duda encontrará un medios para librarse de esta calamidad, y en cuanto tenga alguna novedad, intentaré comunicárosla». Fustigué a los caballos y el coche voló por las calles de Tanis. En las inmediaciones del palacio la multitud era tal que me costó mucho avanzar. Todos los accesos fueron invadidos por el pueblo, contenido a duras penas por una doble fila de soldados, que solo dejaron pasar las literas y carruajes de los dignatarios. Así, vi la llegada del sumo sacerdote del templo de Amón, acompañado del sabio Amenofis, y entré detrás de ellos. Dentro del palacio, la emoción no fue menor. Por todos lados, caras ansiosas, grupos que hablaba mientras gesticulaba, la mayoría de ellos se dirigían al salón de recepción, donde todos reunidos por orden del rey. Cuando las trompetas y los gritos de los heraldos anunciaron la llegada del faraón, fue profundo silencio. Merneptah entró, pálida y hosca, acompañada por el heredero y seguida por el gobernador de la ciudad, sacerdotes y consejeros. Cuando tocó el primer escalón del trono, se detuvo. «¿Tú?». Los gritos de las personas que, de vez en cuando, llegaban a la sala, llegaron a sus oídos. «Es el pueblo alarmado el que grita, debo hablar contigo», dijo. Y cruzando habitaciones y galerías, se dirigía a un balcón que daba a los alrededores. Al verlo, gritos de alegría y esperanza estallaron entre la multitud y miles de brazos se le extendieron súplicas, de quien se esperaba salud y protección. Merneptah levantó el cetro indicando que iba a hablar. Como por arte de magia, el tumulto se calmó y reinó un profundo silencio. «Fieles egipcios, cálmense», articula la clara y sonora voz de nuestro faraón, «no se déjate intimidar por el mago hebreo, que quiere obligarnos a entregar nuestros esclavos y trabajadores. ¿Estás de acuerdo con eso?». «No, jamás», rugió la multitud. «Ten calma entonces, y espera lo que deliberará el consejo reunido. Llamé a los sabios egipcios, tal vez puedan anular esta hechicería. Ten calma, vuelve a casa y revise cuidadosamente los pozos y manantiales que no estén contaminados». Estallaron en gritos de aclamación y alabanza, y cuando el rey regresó a la sala del trono, la multitud se dispersó rápidamente. «El mago quiere intimidarnos con repugnante malevolencia actuando sobre el río sagrado y el mayor parte de los pozos y fuentes. Consejeros, ¿qué pasos sugieren?». «Es mejor sufrir que ceder y dejar ir a los judíos», declaró el príncipe Seti con voz firme. «Sí, sí, todos sufren,
nunca se rinden, pero consultad a los sabios, tal fue el grito que resonó tumultuosamente en la asamblea. Sed, pues, los sabios y hechiceros convocados, ordenó el rey. Un grupo se destacó, frente al trono, se postraron. La mayoría usaba el largo hábito blanco de los sacerdotes, otros, completamente desnudos, excepto por el delantal que ceñía sus riñones bronceados, con brazaletes de oro en los brazos y pesados aros en las orejas, eran los magos. Faraón les hizo una señal para que se levantaran y dijo: ¿Puedes hacer aquí, delante de mí, los milagros que hace el hebreo? Ustedes sacerdotes estudió en la misma escuela que él. ¿Él sabe más que tú? Los magos se inclinaron y obraron ante todo el milagro de la serpiente convertido en murciélago, la de la mano enferma, y finalmente, en una jofaina, cambiaban el agua en sangre. Merneptah satisfecho negó con la cabeza. Estoy feliz, dijo, porque mis egipcios no se dejan superar en saber por un inmundo, sin embargo, su gran sabiduría no merecerá elogios a menos que librar al país de la calamidad que lo aqueja. Gran rey, a quien los dioses conceden larga vida, gloria y salud, no podremos hacerlo, respondieron, los sabios y magos inclinándose, hasta que sepamos cómo Mesu convierte el agua en sangre, solo después de eso podemos contrarrestar su poder. Que el hebreo sea enviado inmediatamente, ordenó Faraón. Insensiblemente, me estremecí al recordar que él lo había previsto. Un oficial se presentó diciendo que el emisario, por feliz casualidad, había encontrado a Moisés en el calle y acababa de entrar en el palacio con él. Inmediatamente, Moisés, seguido de sus inseparables compañero, altivo y reservado, estaba de pie ante el trono. Sin embargo, un destello de triunfo brilló en él. En las pupilas, cuando la mirada penetrante del rey se encontró con la suya, como las hojas de dos cruces. Sables, dijo Merneptah con sutil ironía, enviados por el gran Jehová, con la ayuda de nuestros dioses, los sabios que aquí están obran los mismos milagros que haces tú, y además, fingen que la sangre que fabrican es la única cierto y no tuyo, demuéstrame de qué lado está la verdad, si contigo dejaré ir a tu pueblo. El compañero de Moisés parecía querer detenerlo, susurrándole al oído, Moisés, sin embargo, seguro de la victoria, mandó, con ojos brillantes, que trajeran un jarrón de agua, levantando el brazos, hizo varios gestos, en los que fue imitado por los sabios, inmediatamente, las dos embarcaciones fueron lleno de sangre, sangre tan real que el rey no sabía a quién otorgar la corona. Premio. Eres un mago poderoso, por lo que veo, dijo Merneptah, después de un momento de confabulación con el sumo sacerdote de Amón, que se había acercado por detrás del trono. Sí, pues, al cabo de 3 días mis sabios no han devuelto la pureza al Nilo, tú deshaciendo el mal, búscame a mí y a los hebreos serán liberados. Moisés se retiró y el rey volvió a sus aposentos, acompañado de consejeros y sabios. Ahora explícame, dijo, ¿cómo debo proceder? Gran rey, respondió el sumo sacerdote, ahora sabemos cómo opera. Todavía por 3 días, tendremos que sufrir, y los peces se pudrirán como dijo, pero luego, le prometió la liberación de su pueblo, una vez que el flagelo haya cesado, retirará la sugerencia de que derrama sangre y las aguas del Nilo volverán a su pureza natural. Hecho esto, lo dominaremos y impediremos la renovación de la escritura. Entré a la casa muy feliz y tranquilicé a los familiares que me esperaban ansiosos, aunque prefiriendo también todo sufrimiento a la liberación de los judíos. Pasaron 3 días de agonía, el mal continuó y los peces cosechados o relegados a playa apestaba a podredumbre. Por fin amaneció el 4.º día, y al amanecer, mientras me dirigía hacia el palacio, noté que el Nilo continuaba sangrando. En una galería exterior que conducía a la terraza, desde donde había hablado al pueblo, Faraón deambulaba impaciente, cuando Moisés y su compañero infalible aparecieron ante él, reclamando el cumplimiento de la promesa. Muy bien, respondió Faraón, en actitud serena, líbranos de las aguas sangrientas y puedes llevar a tu gente. Moisés habló y una luz iluminó sus ojos, esta tarde estarás libre del flagelo. Viniendo de afuera, un gran clamor le cortó el habla, el rey se apresuró a la terraza, acompañado de su séquito y de los 2 hebreos. De todos lados la gente corría con exclamaciones de alegría incontenible, abrazándose y levantando los brazos al cielo, bendiciendo al rey. Del Nilo, que volvió a brillar al sol como un mar cristalino, avanzó una ola humana llevando triunfantes a los sabios y magos,
quienes, según me dijeron después, mientras Moisés delante del rey, se había reunido a la orilla del río, conjurando las aguas y levantando oraciones ardientes a los dioses, luego, a simple vista, el rojo palideció y las aguas se volvieron claro. Miré al profeta. Pálido, con los labios apretados, estaba de pie junto a la balaustrada, su mirada las llamas parecían querer reducir a cenizas a la multitud contenta, que abajo se amotinaba. Muy bien, gran mensajero de los dioses, dijo el rey, dándose la vuelta, ya ves que los sabios nos han librado de tus fechorías, ve, pues, y di a tu Jehová que invente alguna mejor para liberar a sus elegidos. El rostro pálido de Moses se sonrojó y, sin responder, se dio la vuelta y se alejó. Rápido, seguido por el hermano temblando de rabia y como para reprocharle en voz baja. Una irónica carcajada salió de los labios del faraón, y esa risa real, reforzada por la de los que le rodeaban, rodeado, parecía reverberar en todas las habitaciones, galerías y escaleras, siguiendo como un eco me burlo de los dos hebreos. Vamos todos al templo para agradecer a los dioses y ofrecerles sacrificios dignos. Alta protección que nos acaban de dar, dijo Merneptah. El tiempo que siguió fue de gran satisfacción, todo parecía librado de un peligro mortal y buscó compensación por las molestias experimentadas. Moisés no apareció y el buen humor del rey nunca fue más evidente. Un día, después de la cena, Faraón todavía estaba disfrutando de su vino, rodeado de príncipes y íntimo, cuando vio a Radamés caminar hacia él y arrodillarse. Tú, mi fiel automovilista, ¿qué quieres de mí? Si es una gracia, dilo, porque nunca me he sentido tan bien dispuesto a concederla. Al escuchar tan alentadoras palabras, Radamés se sonrojó de satisfacción y formuló el pedido. Vaya, el más grande de los reyes, tú que, como Ra, de quien desciendes, doras y embelleces todo lo que te prójimo, concédeme la gracia de honrar con tu presencia las fiestas de mi matrimonio con Esmaragda, la hermana de Mena. Me gustaría celebrarlo cuanto antes y os ruego que fijéis la fecha. El faraón, sonriendo, vació la copa y luego, ofreciendo su mano para ser besada, dijo con bonomía, tu oración ha sido respondida. Dentro de 4 días celebraremos vuestras nupcias. Después de dar gracias y obtener también la promesa del heredero, el postulante se fue rápidamente. Lleno de alegría. De mí mismo, no podía entender qué artimaña había empleado para conseguir que la chica acorte el matrimonio de esta manera. Intrigado, decidí mirar Esmaragda al día siguiente, ya que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Llegué a palacio llevándome, como homenaje a la novia, magníficas flores y una caja de perfumes. En el primer patio vi a Radames rodeado de mayordomos y mayordomos, a quien daba órdenes, engreído, tanto que ni siquiera me veía. Un anciano sirviente se ofreció de inmediato para llevarme a la presencia de la dama. Por todas partes en el palacio los preparativos para la fiesta eran evidentes. Sirvientes que dirigían o instalaban enormes jarrones con flores raras, otros que extendían alfombras, adornados aparadores con vajilla de oro y plata, y columnas de guirnaldas de flores rodeadas. Cuando llegué a la terraza, noté que la heroína de la posible fiesta no estaba contenta. Inclinarse hacia atrás en una tumbona, con la enfermera a su lado que arreglaba joyas en un estuche, vi a Esmaragda con ella la cabeza apoyada en las almohadas, las trenzas medio deshechas y el semblante nublado. Parecía absorto en triste y desolada cavilación. Al oír mi nombre, se levantó y, envolviéndose en un velo ancho, fino y transparente, me dio la bienvenida y me invitó a sentarme. Le ofrecí las flores y le ofrecí mis felicitaciones. Nechou, ¿por qué me felicitas? Dijo amargamente, harías mejor si solo. Tú visitaste, tu consejo me sería útil. No sabes que mi intento de evasión fracasó. Yo debería reunirme con Omifer en Tebas. Sebnech, quien me mostró mucha amistad, fue comisionado para prevenirlo, pero cuando llegué al lugar acordado, no encontré a Omifer sino Radamés, de no sé de dónde, y que me trajo aquí, a pesar de mis reticencias. Ahora me espía sin descanso y ha asumido una actitud señorial. Estoy seguro, sin embargo, que solo codicia mis riquezas y no mi persona. Qué infeliz soy. La escuché con asombro. Cálmate, Esmaragda, dijo al fin, no te sorprendas por su arrogancia, de una vez por todas. ¿Qué pasado mañana será tu marido? Anoche, invitó a Merneptah, quien prometió honra tus nupcias con su presencia. Se levantó de un salto, con los ojos en llamas. ¡Qué miserable!
¿Te atreviste a hacer esto? Y por eso no se puede hacer nada, la felicitó Merneptah. Sé razonable, por lo tanto, Esmaragda, conformarse con lo inevitable. Radamés apareció en la terraza en ese momento con su mejor sonrisa. ¿Qué hay aquí?, preguntó. Esmaragda, tiemblas y tus mejillas están rojas. ¿Lo que te falta, miel? Lo que me falta es que te odio, exclamó fuera de sí, olvidándose de mi presencia, impediste que me escapara ahora, sin pedir mi consentimiento, arreglaste la boda e invitaste a la rey. Pero no te quiero porque amo a Omifer, ¿entiendes? Pálido, Radames habló, las mujeres no pueden vivir sin caprichos e historias, pues Mena me ha dado tu mano y no me rendiré, jamás, no te fui indiferente, porque cuando te hablé del amor, no repeliste, y ahora que los dioses te dan la felicidad, actúas como un tonto. Pensé que te amaba, sí, dijo Esmaragda, frunciendo el ceño, porque no te conocía así. ¿Cómo estás? No fuiste tan impertinente, mientras yo poseía solo una parte de nuestros bienes, y si Mena siguiera siendo el amo, te desharías voluntariamente de mí. Desde aquel día en que yo regateaste amargamente por los 10 camellos enviados a mi hermano, te volviste odioso e indigno de mi amar. Súbitamente transfigurada y con las manos entrelazadas, dio un paso hacia Radamés, quien escuchó en silencio, mordiéndose los labios. Escúchame, te lo daré todo. Este palacio, mis tierras, los rebaños, el oro, las viñas que pedisteis dotar a vuestras hermanas, solo te pido que renuncies a mí. Dame la tablilla de Mena y acepta, a cambio, toda mi fortuna, a pie con mi ama, dejaré esta casa para ir a Omifer. Él me recibirá sin siquiera un anillo de oro, porque me ama. Fue fascinante en ese momento. Su cabello negro y suelto resaltaba la blancura de su rostro. La tez y los ojos brillaban a través de las gotas de lágrimas que bordaban sus hermosas pestañas. Miré a Radames, la propuesta era tentadora y podía disuadirlo, pero, a primera vista, pensé, pobre Esmaragda, eres demasiado hermosa para renunciar a ella. Tan claro como si él habló, lo leí en sus ojos, te poseeré, mujer seductora, y contigo todo lo demás que ofreces. Envolviendo sus brazos alrededor de su esbelto seno, la llevó a la Chaiselongue y cubrió su rostro con besos. Inundado de lágrimas. Retírate, Esmaragda, ¿crees que yo no te aceptaría así también, sin nada tuyo? No conoces mis sentimientos profundos, pensar que me entrego a alguien más. Crees amar Omifer, pero este capricho pasará, porque yo fui quien primero te inspiro en el amor y en esta convicción. Base la felicidad de nuestro futuro. Se arrodilló y, inclinándose hacia ella, agregó con una sonrisa, mírame, ¿de verdad soy tan feo? ¿Habré cambiado tanto después de esos labios tuyos, me dio valor? Sécate esas lágrimas, querida, perdóname si te ofendí, yo, el último de los esclavos. Una vez más la abrazó, sin embargo, al no obtener respuesta, se levantó y salió de la terraza en mi empresa. Se detuvo en la galería, su rostro ya transfigurado, denotando profundo descontento. Lo siento, Nechou, dijo en un tono gélido, esa casualidad te hizo presenciar esta escena y de las tonterías que pronuncié, pero, debes entender que todo es lícito cuando se trata de calmar la caprichos de una mujer hermosa. Me despedí secamente y me fui pensando, pobre Esmaragda. ¿Qué vida tan terrible tú espere? El día de la boda, todo lo que mejor tenía Tanis en sociedad estaba allí en el palacio de Mena. Yo no asistí a la ceremonia, pero formé parte del séquito real que acudió a la fiesta. La novia en ella rico ajuar, cubierto de joyas, era de lo más fascinante, pero tan pálido y triste que todo el mundo observó. Después de felicitar a los recién casados y obsequiar a la novia con una caja llena de perlas, el faraón se sentó a la mesa del festín, ocupando una silla alta que le fue asignada. Al principio, la presencia del rey imponía cierto bochorno, pero en cuanto el copas de rico vino, que los sirvientes llenaron rápidamente, las lenguas sueltas y la alegría era general. No describiré la fiesta. Los ágapes de este tipo son siempre iguales, en todo momento. A los hombres siempre les ha gustado comer bien, pero esta vez la suerte no te permitió disfrutarlo a tu antojo finos manjares que se ofrecían, porque en el momento en que la animación y la alegría llegaban al pico, gritos y clamores resonaban afuera.
Merneptah dejó la copa que estaba a punto de llevarse a los labios, y sus ojos grandes como platos, se volvió hacia la puerta de la que salían muchos esclavos, temblando y asustado, exclamando, «Las ratas. Las ratas lo devoran todo». El tumulto se instaló en el salón, comensales que se levantaron volcando sillas, mujeres que gritaron. Ante un gesto imperioso del rey, todos se detuvieron. «Mira lo que pasa», él ordenó. Me tiré con los demás por la gran escalera hasta el lugar de donde venía el ruido. Aumentaba de momento en momento, y pronto nos encontrábamos ante un espectáculo verdaderamente inaudito. En el gran patio y en un reservado de los jardines, se instalaron enormes mesas, variadas cerveza, pasteles y productos horneados para los pobres y la población. En este momento, este lugar de fiesta era transformado en un campo de batalla, parte de las mesas y toneles volcados, mezcla inextricable de hombres, mujeres, niños y esclavos corrían, saltaban, temblaban como locos, dando gritos de angustia, luchando contra legiones de ratones, ratas, ranas y otros animales, que, viniendo de Dios sabe dónde, robando mesas y devorando platos, trepando a la gente aterrorizado. Retrocedimos, cerramos las puertas para detener la invasión, pero las colas de los sucios ya se habían llegado a las escaleras. Regresamos al salón del banquete, donde el tumulto era indescriptible. Una parte de damas y entre ellas Esmaragda, estaban desmayadas. Otros se habían subido a las mesas, preguntando en fuertes gritos que los llevarían a sus casas mientras los hombres y sirvientes golpeaban con sables, palos y hasta sillas, los repugnantes animales que parecían salir de todas partes rincones, agarrándose a la ropa y devorando los manjares y dulces esparcidos al azar. Que la oficiales, rodeamos a Faraón y al heredero, que permanecieron de pie con la espada desenvainada, contemplando la asombrosa escena. Merneptah habló sombríamente, «Es una nueva hechicería de Moisés. Regreso al palacio y dejo que los reyes magos den la orden de que allí aparece inmediatamente». Hicimos una silla improvisada con escudos, y levantando al rey sobre nuestros hombros, atravesamos con cautela el salón de banquetes, inundado por el vino que manaba de las ánforas derramadas. Escaleras abajo llenas de sangre y excrementos de animales. Abajo, Faraón tomó la litera, pero como que la gente que había invadido las calles lo vio, prorrumpieron en gritos de miedo y se levantaron todos los brazos. Volvieron a él. En ese momento, una rata enorme, trepando por uno de los conductores, alcanzó la litera. Merneptah lo agarró por la cola, estrangulándolo, y levantándose dentro de la litera para que todos podía ver, levantó al animal y exclamó con voz resonante, «Egipcios. Así haremos con los miserables hebreos, que por las hechicerías de su jefe, nos quieren intimidar, pero tranquilos, volved a vuestras casas y defendedos, los sabios se han ido llamado, y ellos os librarán de las bestias inmundas, como os libraron de las aguas sangrientas». Al ver al rey matar valientemente al ratón, sin mostrar miedo ni disgusto, se liberó una enorme energía. Se apoderó del pueblo y entusiastas aclamaciones acompañaron al cortejo real. Regresé al palacio de Mena, llamé a mi hermano, a mi madre y a Isiris y los ayudé a tomar el basura. Con dificultad logramos llegar a la casa ya que las calles estaban atestadas de gente y en todas las casas resonaban gritos de desesperación. En el atrio de nuestra casa, el primer mayordomo, todo llorando, se aferró a las rodillas de mi hermano. Papá como loco. Suelo, vestíbulo, escaleras, todo estaba sembrado de cadáveres de ratones, ratas, ranas, etc. Mi padre ordenó que se encendieran grandes fuegos frente a las puertas, pero, cosa extraño, como ciegos, los animales se lanzaron a las llamas y allí perecieron. Otros como cruzaron para luchar medio carbonizados justo delante. Esclavos llegando, pálidos, anunciaron que las revistas, así como los almacenes, habían sido invadidos. «Es la ruina», dijo mi padre, llevándose las manos a la cabeza, «ahí van todas las provisiones, vamos apúrate al palacio, Necao, tal vez los sabios encuentren un recurso, yo me encargaré de la defensa aquí». Me dirigí a los establos, donde pensaba llevar un animal ensillado. Me estaba esperando decepción. El ejército negro se arrojó sobre los caballos, vacas, ovejas, los empleados dominaron a la fuerza los roedores enfurecidos, que parecían multiplicarse bajo sus manos, y los animales. Desesperado por las mordeduras relinchó y pateó. El relincho de caballos y mulas formado un ruido discordante y ensordecedor. Con la cabeza hirviendo,
monté y partí a toda velocidad, en dirección a la residencia real, donde no había la situación era menos tumultuosa y agitada. El severo pragmático estaba relajado y sin dificultades. Logró llegar a una habitación en los aposentos privados del rey, donde se encontraba en empresa del heredero. Estaban sentados en una mesa en varios escalones, rodeados de oficiales, quienes se esforzaron por no permitir que los animales se acercaran. Multitud de gatos corrieron por la habitación, luchando valientemente contra sus enemigos mortales y algunos se pusieron a los pies de Faraón. Otros, sobre el respaldo de la silla e incluso sobre los hombros del heredero. Si las cosas no fueran tan trágicas, me hubiera reído con ganas de esos gatos y del drama cómico que se desarrollaba en torno al rey, generalmente rodeado de majestad solemne y honores casi divinos. La impaciencia de Merneptah estaba llegando a su punto máximo cuando, por fin, los sabios llegaron caminando en el suelo cubierto de animales, lo que les impedía postrarse, como manda el protocolo. Vamos a ver qué hay ahí y a deshacernos de los asquerosos animales que nos manda el hebreo. Exclamó el monarca golpeando la mesa con el puño, lo que hizo caer los vasos y derramar el ánfora. Los sabios finalmente afirmaron que un periodo de 3 días era indispensable. ¿3 días? Exclamó el faraón, para entonces seremos devorados, necesito encontrar un remedio inmediato. Gran rey. Reiteró uno de los sabios, Mesu usó una raíz, que, sin duda, mandó quemar por todas partes y cuyo olor atrae y enfurece a los inmundos animales, busquen, pues, otra planta cuyo humo los ahuyente, exclamó el rey. Daré 2 talentos de Babilonia a cada uno de vosotros, si antes del alba nos libras de este flagelo. Poderoso hijo de Ra, respondió con tristeza el mayor de los sabios, toda hierba cuyo el olor habría sido cuidadosamente sustraído, si tardamos en llegar aquí, fue precisamente por andar en busca de esta hierba, para inmunizar, en primer lugar, vuestro palacio. A todos nos embargó un temblor angustioso. ¿Dónde nos detendríamos? Pálida de rabia, Merneptah se levantó y atronó en la habitación, ve, prende a los hebreos. Que busquen la hierba salvadora, porque deben saber dónde encuéntrala, diles que si no la encuentran, les cortarán la cabeza y la tirarán como pastos, a las ratas desatadas contra nosotros por su libertador. Tal es mi voluntad. Siguió un triste silencio, interrumpido solo por el gruñido de los roedores y el ocasional exclamación del monarca o príncipe. Cada uno se quedó en su puesto, triste, aprensivo, preocupado por deshacerse de los bichos que trepaban a través de la ropa. Pasaron horas interminables en la espera más dolorosa, y los sabios no regresaron. Finalmente, no pude contenerme más, preocupándome por lo que podría estar pasando en casa, salí tomando el caballo, que con sus crines erizadas pateaba y se encabritaba, porque el Fámules que lo guardaba no podía defenderlo de los terribles roedores. Todos en la calle estaban emocionados, grandes hogueras ardían por todas partes, y observé, asombrado, la tenacidad con que los egipcios se defendían, no solo de los sirvientes, sino también de los señores, con palo, azadón y forzado. Febriles, sudorosos, masacraron a los invasores. Cosa horrible. Pensé, yo creo que si el miserable Mesu me cayó allí en las uñas, el estrangular como una rata. Al llegar a la casa, noté el gran patio iluminado por enormes fogatas y antorchas. Había los esclavos en la misma tarea, algunos matando animales, otros para recoger y barrer los escombros, arrojándolos al fuego en una combustión nauseabunda y sofocante. Me informaron que mi padre estaba detrás de los jardines, cerca de los graneros, donde me apresuré. Gritos, órdenes varias, pronto me advirtieron que la lucha era intensa. Cerca de un almacén. Vi a mi padre de pie junto a una cuba volcada, dando órdenes con voz ronca. Usando escaleras de emergencia, con la bolsa a la espalda, los esclavos retiraban el trigo para protegerlo en los lugares tranquilos. Ilesos, pero los voraces enemigos no les dieron respiro, aún así. En ese momento, pasó a mi lado, un esclavo cargado con un enorme saco de harina del que colgaban ratas. Como sanguijuelas que roen la tela y dejan escapar el preciado polvo. Detenido por momentos mirando la pintura mientras le contaba a mi padre sobre los eventos en el palacio y terminando diciendo, dejemos esto, que es trabajo en vano, vayamos adentro. Me quedo, respondió, porque tal vez pueda salvar al menos una parte de nuestros bienes, ve a tu madre y a tu hermana, y consuélalas.
Fui a mis habitaciones, que se veían lamentables. En mesas, muebles, alfombras, sombras negras cosquilleaban, y se veía claramente que todo se estropeaba y roía. Al entrar en la habitación de mi madre, un gato enorme saltando entre mis piernas casi me hizo perder la cabeza. Balance, dijo una blasfemia, pero al mismo tiempo, la imagen cómica que me llegó me hizo estallar en carcajadas. Es solo que, en un taburete encima de una mesa, Chamus estaba despatarrado. Pálido y colapsado, sosteniendo un gato entre sus rodillas en su mano izquierda y sosteniendo un látigo con el que mataba a los ladrones que se atrevían a acercarse a su fortaleza. Frente a ti, tableros, sillas y almohadones apilados, constituían un monumento exótico, en cuya parte superior mi madre e Isiris, acurrucando gatos en sus brazos y con los ojos hinchados de tanto llorar. «Nechou, por fin estás aquí», exclamó mi madre emocionada, «¿y todavía te ríes cuando nos ves semidevorado? ¿Traes alguna ayuda?» Siempre riendo, salté sobre la mesa y me senté al lado de Chamus, comenzando a narrar lo que había sucedido. En el palacio Isiris exclamó sollozando, «Si no se encuentra esta hierba, seremos comidos vivos o moriremos de hambre, ¿por qué? No solo los ratones lo roen todo, sino que las ranas y los sapos infestan la comida, las jarras de leche están llenas, no puedes amasar trigo sin tenerlo entre los dedos. Las frutas en las alacenas o canastas están sucias y contaminado». «Es cierto», dijo Chamus, haciendo girar furiosamente su látigo, «esta guerra es peor que la de los libios, y no creo que haya habido nunca un matrimonio como el de la hermosa Esmaragda». Mi madre suspiró, esperaba pasar un buen rato y por fin mira cómo quedó la fiesta. Nuestros baños completamente inutilizable y lo que más me entristece es que, en la confusión, perdí el magnífico pulsera adornada con un escarabajo de esmeraldas reales, regalo de Mentuot el día de nuestro casamiento. Traté de consolarla y las horas difíciles pasaron en las conferencias. Finalmente, con impaciencia, decidí volver al palacio, donde tal vez estaban los sabios. Cuando subí a caballo, los primeros rayos del sol tiñeron el horizonte. Dejé a mi padre, quienes, cansados y sudorosos, continuaban defendiendo nuestras provisiones. La ira y la tristeza hervían en mi corazón, mientras conjeturaba el enorme daño que nos causaría el hechicero maldito, cuando, flanqueando unas casas hebreas, me di cuenta, enojado, que allí reinaba el mayor tranquilidad. En ese momento se abrió una puerta y salieron dos viejos judíos que al verme, se deslizaron por un callejón y desaparecieron. Entonces se me ocurrió una idea, desmonté y golpeé con el puño de la espada en la puerta de una de las casas. Al principio nadie habló adentro, pero cuando en las bisagras comenzaron a crujir bajo la presión de mis fuertes brazos, la puerta se abrió y rompe la cabeza de un anciano hebreo. Sin darle tiempo a hablar, lo golpeé en la cabeza con la empuñadura de mi espada. Se agachó y entré. Cruzar apresuradamente un pasillo oscuro, al final del cual había una puerta entreabierta, que se abría a la gran sala, de la que salía un olor acre pero agradable. De un solo vistazo, me di cuenta de que no había ratones ni ranas allí. En medio de la sala, un fuego de brasas y una joven judía que le echó un poco de hierba que llenó las cestas cercanas. En la galería que da al patio, otras mujeres, otros fogones y la misma tarea. «Vaya», exclamé, saltando hacia la estufa, «os habéis asegurado, perros inmundos». La mujer y algunos hombres que corrían desde el patio querían enfrentarme, pero blandí mi espada, amenazándolos de muerte, tanto que retrocedieron gritando, mientras las mujeres huían. Me agarré, luego dos grandes cestas de hierba y una bolsa de polvo blanco desconocido, cuyos restos me había fijado en la estufa. Poseyendo el precioso hallazgo, me tiré y regresé a casa a toda prisa. Gritos para mi padre, le conté todo. En un abrir y cerrar de ojos, se preparó una estufa vertiendo un puñado de hierba y polvo. Observamos ansiosamente cómo se elevaba el remolino de humo, luego, maravilloso espectáculo. Solo el aroma activo difundido en el ambiente, los ratones, ranas y sapos ellos eludieron, desapareciendo en los agujeros y grietas de donde habían emergido. Ante esto, se elevó un verdadero grito de alegría. Todos los presentes trataron de obtener estufas e instalarlas en todas partes, pero no esperé el resultado, volví a montar tomando un cesta y la mitad de la bolsa de polvo y se fue al palacio de Faraón.
Allí nada había cambiado, se notó enorme angustia en cada rostro. Ante el rey había una comisión de sacerdotes de la ciudad de los muertos que, con la ropa rota, el rostro manchado de barro, contó que las ratas habían invadido los edificios de embalsamamiento y las tumbas, mordisqueando las momias. La ciudad y el templo resonaban con los gritos desesperados de los familiares de los muertos, que temían ver a sus muertos queridos animales de presa. El sudor goteaba por la frente melancólica de Faraón cuando pasé junto a él. Colocando la bolsa y la canasta en la plataforma de la silla que ocupaba, le conté brevemente mi historia. Aventura. El rostro de Merneptah se iluminó. Eres un valiente egipcio, dijo, y grande será tu recompensa, si en verdad has encontrado el medicamento. Trae una estufa. Pidió que colocaran la estufa frente a él y que yo pusiera el ingredientes. Al igual que en casa, el efecto fue maravilloso. Dado que el humo espeso y acres dispersos, los animales se eclipsaron, buscando un hueco y desapareciendo como por arte de magia. Mostrando satisfacción, el rey aplaudió y, dirigiéndose a los sacerdotes, dijo: «Toma la mayor parte de esa hierba y polvo y ve lo más rápido posible. Los muertos son nuestros tesoros más preciados, porque, menos que nada, no pueden defenderse a ellos, por lo tanto, primeros auxilios». Radiantes de alegría, al marcharse los sacerdotes, encontraron a los reyes magos que regresaban, también ya siempre con la hierba beneficiosa, aunque en cantidades muy pequeñas. El rey les ordenó distribuirlos en las manzanas de la ciudad y supervisar su uso racional en las calles y puntos más atacados. Después de que se dieron los primeros pasos, Faraón me llamó para informarle con detalles de cómo había obtenido la hierba, y después de elogiar la hazaña, me entregó un magnífico anillo de su uso propio. El príncipe Seti también se acercó, y quitándose un collar de alrededor de su cuello, con él se ciñó, completando este gesto real con palabras amables y halagadoras. Feliz y satisfecho, regresé a casa con paso pausado, para observar mejor la calma que reinaba. Restablecido en las calles. Cuando llegué frente al palacio de Mena, recordé la fiesta tan interrumpí torpemente el día anterior y decidí entrar a mostrarle el remedio. En caso de que todavía no lo conocía, amarré al animal a uno de los postes que adornaban el frente de la casa y entré al patio donde estaba él. El desorden era todavía tan grande, que ninguno de los sirvientes notó mi presencia, enormes montones de animales muertos por todas partes, mientras los hombres se divertían encendiendo fuego. Entre cuerpos aplastados y avalanchas de animales vivos, que aún corrían de un lado a otro, fui a la sala desierta y devastada. En una habitación contigua, sin embargo, encontré a Radamés, parado en una chaise longue, luciendo como si se hubiera vuelto loco. Boca echando espuma, ojos saltones, gritó blandiendo un arma en cada mano mientras algunas ratas corrían a su alrededor y una herida sangrienta en la cara mostró que no se había defendido adecuadamente. Intenté hablar contigo, pero como no podía ver ni oír, siguió gritando y bailando claqué. Le di la espalda, y en el ángulo opuesto del balcón vi a Esmaragda, pálida como un cadáver, todavía con el vestido de novia sucio y roto. Frente a ella, arrodillada, una esclava soplando el brasas de una estufa mientras la enfermera sostenía una canasta llena de plantas aromáticas. Al verme, exclamó: «¡Qué noche tan terrible, Nechou!». «Ahora que se acabó», dijo, arrojando yo mismo la hierba a las brasas, «veo que los sabios aquí llegó rápidamente. Esta hierba no me la dieron los magos, sino una anciana judía. Agradecido por tenerte, apoyó y cuidó al hijo ciego. Pero mira, Nekao, lo que le pasa a Radamés. Suena loco y no puedo ayudarle. Hazlo tú mismo». Sin que quedara ninguno de los animales, gracias al humo, me acerqué al valiente conductor de carro. «Radamés, despierta», grité, tomándolo del brazo. Todo había terminado, suficiente de molinetes, los ratones no vuelan. Cuando no me escuchó, bebí una copa de vino y le tiré el contenido. Con eso, se despertó. «Es verdad, todo ha terminado», repitió con voz tranquila y mirada salvaje, bajándose de la silla. Sentarse con los brazos a los costados, sin mirar a su esposa. Con desprecio ella dijo: «Que descanse ese cobarde». Luego, echando hacia atrás su cabello largo y suelto, extendió la mano: «Adiós, Nechou. Estoy agotado por el cansancio y la emoción, necesito descansar, recomiéndame a los tuyos, madre Isiris».
Diles que espero verlos aquí, tan pronto como las cosas vuelvan a la normalidad, en un festival. Más tranquilo que ayer. Todos estaban contentos en casa, ocupados restableciendo el orden y preparando una cualquier comida para jefes y sirvientes hambrientos. Agotado, comí a toda prisa y me tiré al cama. Me desperté cuando ya era de día, me sentía mal y con picazón por todas partes, reaccioné, sin embargo, me levanté y bajé a la sala, donde solo encontré a mi padre, que caminaba de un lado a otro, inquieto, rascándose ahora la frente, ahora la espalda. ¿Sientes algo?, preguntó sorprendido. ¿Mi cuerpo está como en llamas y no sientes nada? Pruritos insoportables. Eso es lo que pensé, porque todos se quejan de lo mismo, pero trata de observar y encontrarás la causa. Inquieto, me examiné y pronto noté que tanto el cuerpo como la ropa estaban plagados de piojos. Disgustado, me dejé caer en una silla. Para nosotros los egipcios, acostumbrados a las más estrictas higiene, esa plaga fue quizás la peor de todas. Voy al palacio y si allí también hay piojos, hay que llamar a los sabios, dijo afuera de mí y se fue sin siquiera despedirse de mi padre. Cuando entré en la habitación, el rey paseaba impacientemente de un lado a otro. Miré alrededor y no pude contener la risa, no cabía duda de que los terribles parásitos se arrastraban en el viejo dignatarios, tanto como en mujeres jóvenes, como lo demuestran los gestos, piruetas y contorsiones con quienes trataron de disimular su malestar. En ese momento, sin embargo, el ojo del lince de Merneptah me vio entre los transeúntes. Acércate, Nechou, dijo con un movimiento de su mano. Ayer, mi valiente guerrero, nos trajiste ayuda, ¿no conocerás un remedio contra estos nuevos enemigos? Agregado señalando a los repugnantes animales que vagaban por sus túnicas moradas. Estos son menos peligrosos que las ranas y los ratones, pero siguen siendo molestos y repulsivos. Cuando estaba a punto de confesar mi ignorancia, la llegada de los sabios desvió la atención del rey. De este tiempo, nos dieron pocas esperanzas y terminaron confesando ignorancia de los medios para producir piojos, y por lo tanto eliminarlos. En vano, la gente trató de fumar, aplicar diferentes ungüentos, lavarse e incluso conjurar y sacrificar a los dioses. Pasaron muchos días. Las mujeres estaban emocionadas y enojadas. La ira de Merneptah cruzó la línea. En cuanto a Moisés, nadie lo vio. Una mañana, el rey ordenó que trajeran ante él a un hebreo para interrogarlo. Un destacamento de soldados y algunos oficiales partieron de inmediato y en menos de una hora ya un anciano pálido y tembloroso se paró frente a Merneptah. Si valoras tu cabeza, perro impuro y miserable, dijo con desdén, me dirás lo que de esta manera te inmunizas contra estos parásitos asquerosos. El hebreo no pretendía decir nada, pero cuando el rey llamó al verdugo, el cual corrió inmediatamente, hacha en mano, cayó al suelo y confesó que Moisés le había prohibido revelar formalmente el secreto. Entonces, dijo el rey, echas la cabeza, tanto aquí como allá, y en estas condiciones, solo elige a quien prefieres dárselo, a mí o a Mesú. Aún así, si confiesas, te prometo líbrate de la ira de Moisés. Al contrario, serás decapitado ahora mismo. ¿Escoger? Angustiado, el anciano se retorció en el suelo, pero, al ver el hacha lista para trabajar, se acabó. Tartamudeando que es necesario frotar el cuerpo con aceite dulce, frotándolo también en todo grietas, bocallaves, bordes de camas, rampas de escaleras, etc., después de tomar una ducha hojas de laurel y ahumado con hojas de olivo. Solo entonces desaparecerían los parásitos. Satisfecha, Merneptah mandó llevar al delator a una habitación del palacio y allí él espera hasta que la situación se normalice. Luego entró, fue a bañarse, despedir a los que estaban de servicio. Regresé también a casa y después de enseñar el remedio contra los piojos, actividad febril los agarró a todos, trajeron enormes tazones de aceite y yo mismo supervisé a los esclavos ocupado fregando puertas, grietas, camas, etc. Cuando, por fin, muy cansada, fui a buscar a mi padre, lo encontré ya en el baño y con la cara traducida a bienestar inefable. Alabado seas los dioses. Dijo, no esperaba volver a experimentar esta sensación. Limpieza, esta guerra de piojos fue peor que la primera entre ratas y ranas. Pareces una rana en esa agua verde, padre, le dije, riendo.
Ve rápido, tú también, y metamorfoséate en una rana, respondió de buen humor. Estás agotado, muchacho, y pronto te dormirás, le hiciste justicia. Salí y después de haber incinerado toda la ropa que llevaba, me bañé deliciosamente para acuéstese pronto y duerma profundamente. El vago recuerdo de las terribles emociones de los últimos veces, sin embargo, me perseguía incluso en un sueño, así vi a Moisés desatar contra nosotros, todos. Cocodrilos del Nilo, invadieron calles y casas, y finalmente fui yo quien defendió a Merneptah de un enorme reptil, peleando cuerpo a cuerpo y terminando enterrándole el puñal en la garganta, hasta que le di un grito de victoria y desperté. La alcoba estaba inundada por la luz del sol, y pronto me convencí de que esta nueva plaga no era más que un sueño. Me levanté y fui al comedor, donde ya estaba toda la familia reunida. Isiris, loca y radiante, se echó al cuello y nos felicitamos con humor por no ser más hormigueros andantes. Mi madre, que estaba hablando con Chamus sobre los preparativos para el matrimonio, hizo un llamamiento para que no se hablara más de este desagradable episodio y fui a sentarme cerca de mi padre, quien instruyó al primer mayordomo para distribuir recompensas a todos los esclavos y sirvientes, por la conducta valerosa y valerosa de los días calamitosos. El contento era general y todos se visitaban y narraban sucesos asombrosos, o cómico, que compartían como héroes, o simples testigos, calculando los daños sufridos y ridiculizando a Moisés. Yo, sin embargo, estaba agobiado por presentimientos y pensé que, de un momento a otro, nos sobrevendría alguna nueva calamidad. Sin embargo, todo estaba tranquilo, los hebreos se habían retirado y ninguno se atrevía a interferir con la multitud jubilosa y bien educada. Traje que llenó las calles. Así llegó el día de la nueva audiencia pública, que permitió a todos presentarse ante el rey, para exponer sus deseos y solicitudes. Al entrar en la sala de guardia, un compañero me dijo que, en la mañana, lo habían encontrado estrangulado, en su propia habitación, el judío que había revelado el remedio contra los piojos, sin podría descubrir al autor del crimen, mucho menos cómo pudo cometerlo. Después de discutir el caso durante mucho tiempo, fuimos a tomar posiciones en la sala, que rápidamente se convirtió en completado. Ociosamente, miró a la multitud que se apretujaba frente al trono, cuando... De repente me estremecí cuando reconocí a Moisés y a su hermano, de pie tranquilamente en el primer fila. ¿Qué podría querer todavía el mensajero de la perdición? Al entrar, Faraón notó de inmediato la presencia del profeta hebreo y se sonrojó de ira. Parada de pie en los peldaños del trono, midió con ojos sombríos a los dos hombres que, en toda la asamblea, estaban los únicos que no se habían postrado. Es claro, dijo Faraón con voz de trueno, que eres enviado del infierno y que tu Dios es una fuerza maligna, que te enseña a poner asesinos hasta dentro de mi palacio. Tiempo osadía de presentarse ante mí, después de haber perturbado 3 veces a mi pueblo con tus hechicerías. ¿Y cómo te atreves tú, miserable hechicero, a no doblar la rodilla ante tu rey? Avanzando unos pasos, y mirando profundamente a Merneptah, Moisés dijo en silencio, no doblo mis rodillas sino ante Dios Todopoderoso que me envía aquí, y os repito, rey, que dejes ir al pueblo de Jehová, no sea que las plagas sigan lloviendo sobre ti y sobre tu pueblo, hasta que tu terquedad sea subyugada y te hayas inclinado a su voluntad. Solo soy el instrumento y no hago nada sin orden del Dios de todos los dioses. No harás nada más, hechicero de todos los hechiceros, porque se me acaba la paciencia. Agotada, gritó Merneptah, con los ojos llenos de rabia y pateando el suelo, nos advirtieron, añadió, señalándolos. Un oficial y 2 soldados con cuerdas se adelantaron para sujetar a los culpables. Moisés palideció y se retiró, su mirada inmóvil se volvió hacia los 2 hombres que iban a arrestarlo, y, levantando los brazos, hizo un gesto como si estuviera empuñando un arma invisible. Como lamido por chispa electricidad, los militares estaban lívidos, sin ver, con los brazos colgando, como estatuas petrificadas. El profeta se volvió hacia el rey, tranquilo, como si nada hubiera pasado y le dijo, rechazos, te arrepentirás. Y se retiró lentamente, seguido de Aarón. Por unos momentos, todos en la sala se quedaron mudos de asombro, sus miradas se concentró en las 2 estatuas humanas que seguían de pie, inmóviles, sosteniendo las cuerdas en sus manos. Manos extendidas. Merneptah se hundió en el trono, limpiándose el copioso sudor que corrió por su rostro.
El príncipe Seti fue el primero en recobrar el sentido y se abalanzó sobre los dos soldados, todos siguieron y rodearon, pero en vano trataron de sacudir a los dos hombres y despertarlos, gritando en su oído. Permanecieron rígidos, inmóviles, y no había fuerza capaz de bajarlos o doblarlos. Sus brazos entrelazados. El rey, mudo, acompañó los esfuerzos infructuosos y finalmente ordenó, en voz sorda, llamar a los magos para que liberen a las dos víctimas del hechicero, que arrebató el espíritu. Reunidos en conferencia, sabios y médicos, susurraron entre ellos durante mucho tiempo y terminaron, ordenando 2 palanganas de agua del Nilo. Después de mucha exhortación, rociaron el infelices, abanicándolos fuertemente con hojas de palma y ordenando en voz alta, vamos, despertar. Curioso, el público guardó un religioso silencio. Los 2 soldados ya dados por muertos de repente se estremecieron, los ojos revivieron, y suspirando profundamente, cayeron al suelo. Minutos después, confesaron estar curados, pero muy débiles y absolutamente inconscientes de lo que les sucedió. Después de recomendar que fueran gratificados, Faraón se retiró consternado, seguido por los príncipes y cortesanos. Una fiesta que se suponía iba a tener lugar al día siguiente fue cancelada y todo el mundo aprensivamente dispersos. Yo también regresé a casa, poseído por un vago temor. Sentí que una nueva desgracia estaba en el aire y que éramos impotentes para evitarla. Fui a buscar a mi madre y Ilsiris rodeada de fábulas y un montón de telas preciosas, que eligieron para el ajuar de la novia. Les conté lo que había pasado y con eso se fue el buen humor y las ganas de terminar la tarea. Los días pasaban tristes, con una tristeza enervante que ensombrecía toda la ciudad. Solo quien se vio obligado a desempeñar funciones empresariales o profesionales, salió a la calle, la mayoría de la población se retiró a casa, presa de vagos temores. El profeta no fue visto, pero aunque se mostró en público, creo que nadie se atrevería a enfrentarse a él, en el miedo supersticioso de quedar petrificado por la mirada del hechicero. Después de la cena, y presa de un desasosiego interior, decidí una noche hacerle una visita, hace mucho tiempo. Proyectado, a un viejo discípulo llamado Pineas. Lo había perdido de vista desde que salió de Memphis, pero en Tanis ya lo había encontrado. Varias veces, en casa de Mena. Tuve un gran sabio, me pudo ser útil en esos tiempos difíciles y esta perspectiva deshizo los últimos prejuicios derivados de la reputación, poco encomiable, que su madre disfrutó. Esta mujer, llamada Kermosa, era de buena familia. Mujer egipcia, pero después de que su esposo murió repentinamente, todos sus parientes se apartaron de ella y se decía que cultivaba ciencias misteriosas y estaba enamorado de un rico hebreo. En cuanto a Pineas, era un muchacho taciturno, estudioso, y por Mena supe que amaba a Esmaragda, cuya mano de esposa disputaba obstinadamente. Todas estas circunstancias me llegaron, mientras me acercaba a la casa de Kermosa. Al llegar frente a la modesta casa de madera, me bajé del auto y le pregunté a un hombre negro que barría la entrada si Kermosa y su hijo estaban en casa. Respondió que sí y me llevó a una habitación modestamente amueblada, donde encontré a Kermosa sentada en una mesa repleta de frutas, pasteles, y una jarra de vino. A su lado, 2 sirvientes estaban ocupados clasificando verduras. Al verme, Kermosa se levantó y me recibió cortésmente. Poseedora de una complexión alta, hombros anchos y rasgos regulares y antipáticos, sus ojos negros reflejaban dureza y crueldad. Me invitó a tomar asiento, pero al decirle que quería hablar con Pineas, ordenó a una mujer que me guíe hacia él. Pasé por una galería que se abría a un gran jardín descuidado, donde había un pabellón aislado. El sirviente levantó una cortina de gruesa tela fenicia y entré en una gran sala. Lujosamente decorado, al final del cual, inclinado sobre la mesa cubierta de tablillas y rollos de papiro, Pineas sentado de espaldas a él, escribiendo. Una visita, señor, dijo la mujer. Se dio la vuelta sorprendido, pero cuando me reconoció, se levantó y me tendió la mano, saludándome. Bienvenidos. Cuando llegó a la silla y desenredó la mesa de parte de los papeles que la cubrían, noté, con admiración, que sus rasgos habían cambiado mucho desde la última vez que lo había visto. Bajar de peso y un surco profundo retrajo sus labios. Aun así, era un joven apuesto, erguido y elegante, de tez cabello negro pálido y espeso,
cejas arqueadas que tocan la base de una nariz aguileña y ensombreciendo los grandes ojos negros, duros, impasibles y profundos como el mar. Inicialmente hablamos de varios temas hasta que envié la conferencia al hechos calamitosos de los últimos tiempos. Me gustaría saber cómo saliste de esa catástrofe y escuchar tu opinión y consejo, para quizás como sabio, tendrás implementos desconocidos, en cuyo caso espero que no rechaces la ayuda y consejo al viejo condiscípulo. Te juro, Nekao, que muy poco me han turbado estos disturbios, aun porque casi nunca salgo de casa, y me acabo de dar cuenta de que mi madre fumaba toda la casa. Tanto es cierto que ni siquiera interrumpí mis estudios. ¡Qué feliz eres! En cuanto a nosotros, casi nos comen las ratas después de la tragedia. Imprevisto que marcó el matrimonio de la bella Esmaragda. Me detuve de inmediato cuando noté la palidez mortal que se apoderó de Pineas, con los puños apretados. Siguió un doloroso silencio hasta que, controlándose, pudo decir con fingida indiferencia: me han informado que la fiesta nupcial de la hermosa hermana de Mena ha sido perturbada, y lo entiendo. Como todo el mundo se habría quedado impresionado por estos hechos que te parecen sobrenaturales, sin embargo, todo esto no es más que fuerzas de la naturaleza, empleadas al precepto. Está probado, por la ciencia, que todo en el universo se mantiene por contrapeso, con el eterno intercambio de elementos, que unos exhalan, otros absorberán, y que la velocidad de este intercambio produce y mantiene la rotación, el movimiento de toda la creación. Al notar mi admiración, continuó, Nechou, me temo que no me entiendes, solo quería decir que hay, en la naturaleza, fuerzas que ciertos hombres tienen el poder de capturar y mover, por eso, se apoderan de contrapeso o resorte. Un ejemplo le hará comprender mejor mi pensamiento. Tomó con una mano un arpa pequeña y con la otra sacó un jarrón el cual destapó, y luego vi, sorprendido, que una serpiente de lo más venenosa estaba enroscada allí. Pino ha tocado las cuerdas, ensayó una melodía y casi de repente la serpiente se quedó con los ojos fijos en el músico, después, ella se estiró y comenzó a balancearse como si estuviera bailando, terminando envolviéndose alrededor de su brazo, sin hacerle sentir nada. Cualquier daño. Temblé de asombro, pero sin dejar de cantar. Pino agarró la serpiente, la colocó, volvió a la vasija, la cual cubrió, dejando el arpa. Nechou, ¿ves lo que es la música? Un sonido imponderable, no tiene peso, no ocupa lugar, es invisible, y sin embargo, domina por completo al animal. Después de un largo y minucioso investigaciones, me convencí de que la música es materia gaseosa, que entra en el cuerpo de la serpiente, causándole un profundo bienestar y formando un contrapeso a los ruinosos instintos que peculiar. Pues bien, Moisés es un hombre que conoce a fondo todas estas fuerzas ocultas y que sabe maravillosamente cómo usarlos, no es un brujo vulgar como supones, es sabio experto, aplicar sus conocimientos a un propósito específico. Al notar que lo entendía muy imperfectamente, se calló. Así que abrió una caja, sacó un amuleto de piedra amarilla que me ofreció, diciendo: toma este amuleto, te inmunizará contra el efecto de cualquier voluntad ajena. Le di las gracias calurosamente y puse el amuleto alrededor de mi cuello. Como mi amigo parecía cansado, yo dije adiós. Menciono aquí, de paso, una invasión de ranas, que a pesar de los daños causados, produjo menos impresión, porque fue rápido y seguido por otra calamidad mucho más horrendo, principalmente por sus consecuencias. Después de unos días de tranquilidad, comenzaron a llegar malas noticias de todas partes. Peligrosas, la epizootia había estallado en los rebaños, burlándose de todos los remedios, iba aumentando en intensidad, en momento a momento, profunda angustia asaltaba los corazones, porque los rebaños constituían nuestra principal riqueza y su destrucción sería la ruina. En poco tiempo, el terror también llegó a la ciudad. En todas partes se disparaba a los animales. Caballos, mulas y camellos trotaban por las calles, a los establos estaban atascados con cadáveres y ningún tratamiento era efectivo, a los exorcismos y las aspersiones con agua del Nilo no sirvieron de nada. La gente volvió a reunirse frente al palacio, gritando desesperadamente. Faraón, inquieto y taciturno, trató de calmarlo, prometiéndole las medidas más enérgicas para conjurar la calamidad. Por su orden fui nombrado, con otros oficiales, para ver que los rebaños de los hebreos fueron igualmente atacados, y si no lo eran, tratamos de encontrar el remedio, aunque eso costó cientos de cabezas judías.
Hicimos una gran verificación, en las áreas cubiertas, los rebaños se veían lamentables, los animales morían como moscas y los cadáveres que, nadie sabía cómo enterrarlos, plagaban el aire. Cuando avistamos tierras pertenecientes a los hebreos, las notamos desiertas. Los rebaños tenían sido encerrados en patios traseros con paredes de piedra, o en bahías absolutamente inofensivas. Llenos de odio, invadimos algunas casas judías para obtener, a toda costa, el secreto de inmunidad, pero no tenemos nada. Evidentemente, la muerte del informante estrangulado en el palacio de Faraón aterrorizó a los hebreos y se quedaron sin habla.